Al momento de subir este video, hemos ganado la suma superior a los 266 millones de tokens de RCC. Este bot llamado RollerTap, que lo podemos encontrar en Telegram, ha sido creado por RollerCoin, que es el simulador de minería con permanencia de más de 6 años en el mercado, el cual ha venido generando ganancias ininterrumpidas a sus usuarios en la criptomoneda que estén minando. Por esta razón, RollerTap para mí es uno de los pocos bots que cuentan con un respaldo, el cual le permitiría una usabilidad y permanencia a este token, ya que hay una comunidad que lo respalda, que se ha venido consolidando a través del tiempo, la cual se encargará de su usabilidad. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a este nuevo video. Y como te lo acabamos de decir, para nosotros RollerTap es una de las joyas en bot de Telegram que no podemos dejar pasar, ya que es creación de RollerCoin. Y si quieres tener toda la información con relación a RollerTap, te invito a que veas nuestros videos donde te explicamos de la A a la Z todo lo relacionado con este bot de Telegram, el cual no te puedes dar el lujo de dejarlo pasar, sino al contrario, sacarle el máximo provecho. El día de hoy y en este video te quiero compartir la siguiente herramienta, la cual nos la comparte nuestro amigo, nuestro hermano Oscar, para todos nosotros, con la única intención de podernos ayudar. Nosotros aquí en RollerTap tenemos distintas opciones para poder generar tokens totalmente gratis, y una de esas opciones te la vamos a mostrar a continuación. Vamos a observar nuestra parte superior derecha de nuestra aplicación, y aquí donde dice la cantidad de tokens que nosotros estamos ganando, estamos generando de manera automática por hora. Nosotros estamos ganando una cantidad de 487.680 tokens de RCC cada hora, y esto lo estamos ganando gracias a las cartas que nosotros hemos ido comprando, y no solamente comprándolas, las vamos subiendo de level, donde podemos encontrar estas cartas. Estas cartas las podemos encontrar en la parte inferior de nuestra aplicación, exactamente en la opción que dice Shop. Vamos a dar un clic acá y somos direccionados hacia esta ventana. En esta ventana es donde nosotros podemos encontrar todas las cartas que tiene RollerTap a disposición de cada uno de nosotros, y es aquí donde nosotros poco a poco vamos adquiriendo estas cartas y las vamos subiendo de nivel. En cada una de estas cartas nosotros vamos a observar la siguiente información, como por ejemplo, vamos a bajar un poco y aquí podemos ver que en esta carta, la cual se llama Mr. Hamster, encontramos que nos brinda un rendimiento en el level que está, el cual es este. Podemos ver que nos brinda un profit o un rendimiento por hora de 20.150 tokens de RCC, la cual tiene un costo de 399.250 tokens de RCC. Y así con cada una de estas cartas es la información que nosotros podemos observar, y es la información que nosotros vamos a necesitar a continuación para poder darle usabilidad a la siguiente herramienta, la cual nos cae como anillo al dedo para poder iniciar, o los que ya iniciamos aquí en RollerTap, poder ir mirando cuál carta nos conviene para poder ir comenzando con pie derecho. Y es aquí donde quiero hacer un pequeño paréntesis. Todas las cartas nos suman, todas las cartas nos van a ayudar a incrementar ese rendimiento, ese profit que vamos a recibir por hora. Así que si cierta carta no conviene adquirirla o comprarla al inicio, con el tiempo la podemos adquirir, y al subirla de nivel o de level, esta misma carta nos puede generar un muy buen beneficio, un muy buen profit,
con relación costo-beneficio. Y habiendo dicho esto, vamos a pasar hacia la tabla, hacia esta maravillosa herramienta, la cual nos creó nuestro amigo, nuestro hermano Oscar, y está a disposición de cada uno de nosotros. Si estás interesado en poder utilizar esta tabla, te quiero decir que en la descripción de todos mis videos vas a encontrar mi correo electrónico. Ahí mismo me puedes escribir y con el mayor de los gustos te la envío. En esta tabla vamos a encontrar lo siguiente. En la primera casilla o en la primera fila vamos a encontrar el nombre o el primer nombre de cada carta. En la segunda casilla vamos a encontrar el profit, el rendimiento o la ganancia que nos genera cada una de estas cartas por hora. Te quiero decir que esta información que está acá es información que nosotros hemos ido colocando, hemos ido probando al momento de recibir esta herramienta creada por nuestro amigo Oscar. Así que en esta casilla y en la siguiente casilla es donde nosotros vamos a colocar los siguientes valores. En pocas palabras, es donde nosotros vamos a manipular estas dos hileras, estas dos casillas, para poder obtener la siguiente información, que es la que nosotros nos va a servir, nos va a ayudar al momento de crear cualquier estrategia para ir comprando, para ir adquiriendo las cartas que nos genere un mayor rendimiento o un mejor rendimiento con relación costo-beneficio. Y dicho esto, es aquí donde nosotros vamos a empezar a trabajar con esta herramienta. En la primera carta, la cual se llama Funny Hamster, es donde nosotros vamos a realizar este primer ejemplo. Así que vamos a dirigirnos hacia esta carta. Aquí vamos a encontrar el primer dato, el primer valor. Aquí podemos observar que esta carta nos está generando un rendimiento, un profit por hora de 10.345 tokens de RCC. Así que tomamos este valor y lo vamos a colocar aquí en esta casilla. Luego vamos a pasar hacia la segunda casilla, la cual dice precio. Y es aquí donde nosotros vamos a colocar el precio de la carta de Funny, la cual tiene un costo de 11.322.000 tokens de RCC. Vamos a colocar esta cantidad en la segunda casilla. Colocamos este dato en esta segunda casilla, que es de 11.322.000 tokens de RCC, que es lo que nos cuesta subir de nivel esta carta. Porque si te has dado cuenta, esta carta nosotros ya la hemos comprado. Lo que vamos a hacer es subirla de nivel. Así que ya hemos colocado estos dos datos que nos está pidiendo la tabla. Pasamos hacia la siguiente casilla y es en esta casilla donde nos brinda la información que nosotros vamos a requerir al momento de iniciar aquí en Roller Tap. O si ya comenzaste aquí en Roller Tap, te va a caer como anillo al dedo. Y como acabas de observar, automáticamente nos arroja el siguiente valor, el cual se coloca en color rojo. Así que te quiero explicar lo siguiente. Los valores que nos arrojen esta última casilla y se coloquen en color rojo quiere decir que el rendimiento que nos genera esta carta con relación costo-beneficio no es bueno. Pero nuevamente aprovecho para recordarte, esto no quiere decir que esta carta sea mala. Lo que nos está informando es que esta carta relación costo-beneficio no es tan bueno y nos informa con un color rojo. Y este mismo ejercicio podemos ir haciendo con todas las cartas, las cuales están identificadas aquí en la primera casilla con su respectivo nombre o su primer nombre. Así que mi gente, es en esta casilla donde nosotros vamos a ir colocando la información de cada carta identificada con su respectivo nombre. Y es donde vamos a obtener la información, la cual se va a reflejar de color rojo si es una carta que no nos va a generar un muy buen rendimiento costo-beneficio. El segundo color es un color amarillo. Esto nos indica que el beneficio es un beneficio regular, es un beneficio no tan bueno. Y el tercer y último color es un color verde. Esto nos indica que la carta nos va a generar un rendimiento muy bueno con relación costo-beneficio. Y es aquí, mi gente, donde aprovecho para recordar
recordarte que por el hecho de que la carta nos arroje un color rojo, esto no quiere decir que siempre sea así, porque al momento de que nosotros vamos incrementando el level de la carta, puede que esta información, que este dato muy seguramente cambie de rojo a amarillo o de amarillo a verde. Lo que te quiero decir con esto, mi gente, es que todas las cartas suman, y esta herramienta ha sido diseñada para aquellas personas que quieren comenzar con las mejores cartas con relación costo-beneficio, o para aquellas personas que ya comenzamos aquí en Roller Tap y estamos comprando cartas en desorden y no sabemos cuáles cartas comprar, no sabemos cuál estrategia seguir. Aquí tienes esta herramienta para que te puedas organizar y crear tu mejor estrategia. Esperamos que le puedan sacar el máximo provecho a esta herramienta. Y ya sabes, si quieres esta tabla, te recuerdo que en la descripción de todos mis videos vas a encontrar mis contactos para que te pongas en contacto conmigo y con el mayor de los gustos te la comparto. Y por último, y lo más importante, no olvides suscribirte a mi canal, regalarnos tu valioso like y dejarnos tu buen comentario. No siendo más, nos despedimos y hasta un próximo video. ¡Chao, chao!